análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días, ¿cómo le va? Hoy viernes 2 de octubre. Como usted sabe, el 2 de octubre pues no se olvida. Y entrando al tema ya en el tercer mes de el cierre del año, pues estaremos hoy hablando de una cuestión que es meramente interpretativa, pero que finalmente a todos nosotros nos compete conocer, que quizá muchos seamos expertos o sean expertos, conozcamos del tema y probablemente haya personas que conozcamos porque solamente hayamos escuchado o porque simplemente tenemos un negocio y estemos obligados de cierta manera a cumplir con el pago de las contribuciones. Miren, le quiero explicar cómo funciona este tema. Para adentrarnos más en lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, pues el mexicano que vive en México, que tributa en México, que tiene un negocio en México, pues según la Constitución está obligado a contribuir al gasto público de los municipios, del Estado, de la Federación. Y ahí viene el secreto de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, estos conceptos son muy importantes, no los olvide, de manera proporcional y equitativa y que disponen las leyes. Esto quiere decir que debe haber una ley que regule el por qué usted tiene que tributar y en qué sentido tiene que tributar. Ahora, la cuestión de la proporcional, la cuestión de la proporción tiene que ver con la cantidad de los recursos que usted venda y los gastos que usted tenga. Sin embargo, a partir del 2021, el Ejecutivo Federal acaba de proponer al Legislativo una modificación al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde incorpora una serie de elementos para que la autoridad tenga ya, conozca la información de los giros, de las actividades, de los sectores y pueda tener una base para poder decir usted qué utilidad debe tener y qué impuesto tiene que pagar y lo pueda orientar. Entonces el sentido de la propuesta está hacia la orientación, es decir, la publicidad que tiene la autoridad de poder hacerle llegar a usted por diferentes medios, sea por correo, por celular, por una llamada, por una cita, hoy una videollamada, una reunión por una plataforma digital, etcétera. Todo esto se está incorporando a esta nueva modalidad en la que estamos viviendo, la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad pues implica una serie de acciones para que el futuro que nos alcanzó, parece ser, pues sea usado en beneficio de la recaudación, que usted ya sabe, lo hemos visto, y es muy poca. Entonces, este sentido de la modificación de la reforma hacia este artículo, que el día lunes próximo pasado, el día 28, se dictaminó por medio de la comisión del Senado y bueno, pues de la Cámara Baja también, una serie de elementos que prácticamente están dando paso a la reforma que conocemos y que próximamente la veremos aplicada en el 2021, si es que así lo decide hacer el Congreso de la Unión. Entonces, la reforma va en el sentido, le repito, de poder determinar que la autoridad pueda tener ya una base de cómo debe usted tener sus utilidades, en qué gasta, en qué puede gastar, en qué no puede gastar y qué impuestos debe pagar. Entonces, esto es a través de mecanismos que la autoridad se va a hacer llegar para poderle a usted invitar a que acuda al SAT, a que conozca pues cómo es que usted debe pagar sus impuestos. Tendremos más adelante de invitada a la licenciada y maestra en impuestos, a la licenciada Pamela, procuradora de la defensa del contribuyente en Aguascalientes, para que nos dé una orientación sobre este tema.
hasta dónde puede limitarse, hasta dónde no, ellos qué experiencia tienen. Y bueno, yo debo decirle que este tema de la publicidad es otro tema muy importante que quizá no lo tome usted tan en serio o no lo tome usted tan, pues, con la importancia que debería. No sé si usted haya recibido alguna vez una carta de invitación donde le dice que usted en el año pasado, la autoridad se dio cuenta que usted realizó tales y cuales depósitos y que por tanto usted deba pasar a pagar al banco a través de una línea de captura un pago de impuestos correspondiente a ese documento que le llegó. Quiero decirle que tras la implementación en el 2007 del impuesto hacia los depósitos en efectivos, que todo tiene que ver con el combate hacia la delincuencia organizada y hacia el terrorismo, el financiamiento al terrorismo, que son recomendaciones de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, y esta OCDE hace una serie de recomendaciones desde entonces, y en México se adopta el impuesto a los depósitos en efectivo. Hay algunos cambios hasta llegar a 2013, donde ven que esta ley no funcionó, y crean la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, la famosa Ley Prevención de Lavado de Dinero, ¿no? Y entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque todo esto tiene una razón de ser. Cuando la autoridad en el 2007 comienza a mandar invitaciones, se da cuenta de que puede recaudar, y ese año, entre el 2007 y el 2009, recaudó el 9% de lo que pensaba recaudar solo por cartas de invitación. Entonces se dio cuenta que las cartas de invitación era un mecanismo de publicidad que era suficiente para poder lograr los objetivos de la recaudación. Sin embargo, esto ha sido en aumento. Usted ha escuchado desde a principios de este año, donde una serie de empresas internacionales, transnacionales, se han puesto al corriente con la autoridad. Como usted sabe, bueno, pues salimos a la calle a preguntarle a las personas para ver si conocen, saben de esta reforma, qué implicación tiene que la autoridad pueda determinar cuánta utilidad y qué debe pagar. Pues vamos al sondeo. ¿Usted sabe si el SAT conoce sobre sus ingresos y gastos? No, no sé. No. ¿Sabe cómo se determinan los impuestos en México? Solamente las personas físicas o morales, independientemente de lo que paguen. Ajá. Pues del cómo se determina es cómo estás registrada, bajo qué nivel estás registrado en Hacienda, o sea, si eres asalariado, persona física o moral, o en qué profesión ejerces, pues depende, ahí es como, yo supongo que es como te van jalando o van designando qué impuestos debes de pagar. Y bueno, también por la comida, etcétera, todo eso, a final de cuentas también pagamos, pero eso es por otro lado. Los impuestos en México, yo creo que por nuestros ingresos. Y por último, ¿qué pasaría si la autoridad quisiera controlar los gastos y las ganancias para cobrar impuestos? Bueno, está bien, porque nos lleva a la ruina. Nos quedamos en la calle, así como es el gobierno. Uh-huh. Pues es que a final de cuentas no estamos en un sistema que regule, o más bien que sea como transparente en todo lo que realice. Bueno, es México, un país lleno de impunidad, entonces tampoco, yo supongo que la gente, incluida, no confiaría. Si de por sí no confía en el SAT ni en las autoridades, menos confiaría que alguien estuviera controlando como todo lo que uno gasta o deja de gastar, y cómo podrías encaminar tus gastos según el SAT, ¿no? Me parecería que se tendría que checar bien bajo qué estatutos el SAT podría hacer eso, me parece. Yo digo que no estaría chido porque así nos cobrarían más en los impuestos y en lo que gastamos. Escucho en voz de las personas que entrevistamos en el sondeo. Háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes. Es importante que se exprese. Y si tiene alguna duda, pues también nos lo haga saber para aclarárselo a pronto tiempo. Y no
quiero dejar pasar, bueno, pues agradecer a la licenciada y maestra en impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza, la procuradora de la defensa del contribuyente en Aguascalientes. Tenemos afortunadamente ombudsperson, alguien que nos representa y defiende en estos temas. Licenciada Pamela, buenos días. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y buenos días a todo tu auditorio. Licenciada, fíjense que hay dudas, y a mí me gustaría que por parte de quien representa y defiende los derechos de las personas, los derechos fundamentales, humanos, derechos constitucionales, garantías, ¿por qué, si sabe, bueno, evidentemente la reforma al artículo 33, ¿no? Que viene para el próximo año? ¿Qué es lo correcto a la determinación de los impuestos? ¿Qué es lo correcto? ¿Que la autoridad los determine, o sea, el SAT, que la persona vaya al SAT a que los determine? ¿Cómo funciona esto? Híjole, fíjate que sí es muy interesante el tema de la reforma al 33 del Código Fiscal, sí, porque precisamente es algo que las autoridades de alguna manera ya lo venían haciendo de manera indirecta. Con esto creemos que ya está legitimando este tipo de facultad de gestión que tienen las autoridades para el control y vigilancia, pues para orillar a los contribuyentes a que cumplan debidamente con sus obligaciones. Sin embargo, hay que recordar que en México pues tenemos el principio de autodeterminación de las contribuciones. Este principio de autodeterminación pues es precisamente que el contribuyente determine, haga una introspección entre sus obligaciones, sus gastos, básicamente todo lo que tiene que cumplir, y de ahí sacar el resultado para pagar. Eso no lo podemos dejar de lado. Creo que es muy importante que los ciudadanos tengamos en cuenta que nosotros determinamos y calculamos lo que vamos a pagar. Ahora, sí creemos que con esta reforma, que es prácticamente avalar otro tipo de facultad de gestión, no de comprobación como viene la reforma, pues sí quizá pudiera ayudar para aquellos contribuyentes que andan por ahí perdidos y que no han consultado con un asesor o con un experto. La reforma pues habla de casos de naturaleza compleja, compartir material impreso, también no lo dice, pero creemos que debe venir en un lenguaje ciudadano para simplificar el cumplimiento. Entonces creemos que sí puede ayudar, pero siempre se debe respetar el principio de autodeterminación de esas contribuciones. Al final la obligación del pago es del ciudadano que ejerce la actividad económica, ¿verdad? Entonces, esto lo entendemos, pues, para quienes estamos en este tema, en este ambiente, como la publicidad que la autoridad realiza. Esta publicidad, ¿qué alcances puede tener en base a tu experiencia y qué efectos tienen actualmente? Sí, me imagino que por publicidad te refieres, Oscar, a los folletos. A los folletos, a todo esto que... Exactamente, sí. a esto que hace la autoridad para acercarse al contribuyente, para hacer que el contribuyente vaya, ¿no? Yo te hago una serie de recomendaciones a través de medios electrónicos. Yo te mando una carta de invitación y pues eso al final es un acto publicitario de promoción, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotros creemos que a veces esa publicidad debe simplificarse aún más. Digo, como lo comentaba hace rato, debe venir en un lenguaje ciudadano. ¿Por qué? Porque prácticamente, como bien lo acabamos de decir, pues es una publicidad, es decir, es de carácter orientativo. Obviamente con el fin de generar la percepción de riesgo, como tal lo adopta la reforma, como tal lo dice la reforma, pero pues al final de cuentas cada contribuyente tributa de manera diferente y tiene una situación fiscal diferente, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, con la reforma se pretende desaparecer este tipo de, a lo mejor, publicidad impresa, ahí más o menos lo dice, pero que pues prácticamente al contribuyente se le tendrá que dar a lo mejor algún material de tipo electrónico, o que es lo mismo. Pero y específico, ¿no? Específico hacia los giros y sectores, ¿no? Exactamente.
Así es. Oye, conocemos que desde 2009, conocemos los datos, los tenemos, a partir de la recaudación que se hace de esta manera espontánea, sabemos que el 97% de los contribuyentes lo hacen espontáneamente y lo hacen bien, el 3% no, pero a partir de los comunicados que se hacen desde el 2009, la recaudación a través de estos medios se incrementa. Estos comunicados que a veces te dicen depositaste tal cantidad de dinero en tu cuenta, por tanto tienes una línea de captura para pagar, que la gente va y paga, ¿qué efecto tienen hoy en día y si se siguen haciendo o han llegado con ustedes algo de información de esto? Sí, fíjate que sí siguen, digo, en su momento, como bien sabes, Oscar inició con el tema de las cartas invitación, que eran las dichosas llamadas a misa, que igual te llegaba a tu correo electrónico o a tu casa y podías guardarlo en tu cajón y a lo mejor no pasaba nada. Luego se empezó a regular y decían, a la tercera carta invitación, de conformidad con el código, pues ya te voy a liquidar, ¿no? Sin embargo, ahorita ya no hemos visto tan común el tema de las cartas invitación, pero sí hemos visto que se hace este tipo de invitación o llamado para que te regularices a través de las caídas recaudatorias, que es prácticamente le llega al contribuyente a su buzón tributario, detectamos que a lo mejor hay omisiones o tu facturación no coincide con lo declarado de X periodo, te invitamos a que acudas y hagas una cita aquí en las oficinas, ¿no? Entonces empezaron a llegar este tipo de información a los buzones de los contribuyentes, pedían que Prodecon los acompañe y pues prácticamente era una manera de seguir generando esta percepción de riesgo para que el contribuyente se regularice. Eso es lo más común que ha pasado últimamente. Añadiéndole a este fenómeno la facultad que la autoridad tiene de restringirte los sellos digitales, porque antes pues llegaba la carta y ya, pero ahora, como mencionas, pues puede la autoridad ya ejercer actos pues de cierta manera que están permitidos en el mismo Código Fiscal. Sin embargo, para esta reforma, para que nuestro auditorio lo pueda entender, del 2021, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en relación a lo que hoy es y lo que va a ser en esta parte del artículo 33 que tiene que ver con la determinación de las utilidades y el pago de los impuestos por sector, etcétera? Pues mira, como lo comentamos al principio, nosotros desde nuestra perspectiva como Prodecon, el cambio viene en la letra que se incorpora y se añade al código, porque de alguna manera lo que veíamos como Prodecon es que ya se venían haciendo este tipo de entrevistas o citas de fiscalización a través de las caídas recaudatorias. Ya ni hablemos del tema de cancelación de sellos, que ya hay una consecuencia, ¿no? Pero antes de haber una consecuencia ya se venían haciendo los llamados a los contribuyentes. Entonces, de alguna manera legitima lo que ya se estaba haciendo en la práctica. Sí, legitima en letra, ¿verdad? O sea, no en acción, ya lo incorpora a la legislación y aparentemente hasta ahorita no hay ninguna observación, ¿verdad? Ha pasado por el Ejecutivo, ha pasado por el Legislativo, todavía no se ha aprobado, pero en el dictamen no hay modificaciones, entonces, o sea, va tal cual. Okay. Toda apuntala que sí se va a modificar, entonces, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Todavía falta que los legisladores pues tomen un poco más de conciencia. La sociedad civil tiene que manifestarse en este sentido. Son derechos, bueno, como mencionabas, autodeterminación, que es una facultad individual porque cada persona opera de manera distinta en su negocio. ¿Hay algo que la Prodecon pueda hacer o haga en el sentido de bien informar respecto a qué sí está obligado, qué no, por esto que mencionabas de las cartas de invitación, de los avisos que llevan al buzón, o está limitada en acciones en relación a esta información y en este sentido que va a la reforma? Pues mira, afortunadamente contamos con el servicio de observador, que es prácticamente un asesor experto en el área que acompaña de manera gratuita al contribuyente a este tipo de caídas o citas que se hacen con la autoridad. El tema que Prodecon puede hacer pues prácticamente es acompañarles de principio a fin para generar certeza de que lo propuesto por la autoridad fiscal respecto a la determinación que se le llegue a hacer,
ya sea propositiva o de manera fáctica al contribuyente, pues prácticamente sea correcta, ¿no? Porque sí, pues hay contribuyentes que van, que desconocen de principio a fin, a veces ni siquiera van acompañados con un asesor, ya sea privado o público, y pues la verdad es que ni se sabe si efectivamente lo que le están proponiendo es o no correcto. Entonces es lo que nosotros como Procuraduría ahí podemos ayudar al contribuyente, acompañarles. Delegada, ¿y ahorita qué está pasando? O sea, el tema específico de las cartas de invitación, los avisos al buzón, al ciudadano de a pie, a aquel que opera su vehículo como este transporte privado a través de una plataforma, todo esto, ¿cómo acuden a la Prodecon? A ver, oriéntanos para que el auditorio pueda saber cómo llegar ahí para que se les oriente en el sentido de sí, claro, saber qué hacer. Desde luego, el hecho de que en algún momento la pandemia, nos limitó al hecho de poder acompañarles de manera presencial a algunas diligencias que se hacían con la autoridad, pero ya estamos retomando desde este mes, desde inicios de este mes, el acompañar al contribuyente como asesor. Entonces, el contribuyente nada más no tiene que contactar a nuestros teléfonos, que es el 918-2509, a las extensiones 5800, 5802, 5806, 5847, nos marca y prácticamente nos solicita su asistencia, ya sea como observador o plantearnos alguna duda por teléfono o al correo electrónico, que es delegacion.ags@prodecon.gov.mx. De todos modos, vamos a dejar aquí en la pantalla, delegada, los datos para que el auditorio que nos está viendo ahora y los que nos van a ver después, pues tengan esta información, porque lo que mencionas es muy importante, la falta de conocimientos a veces que se tiene, de saber qué hacer, de si es correcto, si no es correcto, si me equivoqué, si yo a veces hice una factura, la hice 2 veces, la hice 3 veces, la hice 4 veces, no la cancelé y no lo sé, no sé si no tengo un asesor, no puedo pagarlo, o simplemente quiero hacerlo yo mismo porque es un derecho ciudadano, es una convicción, el que yo quiera determinar, el que yo quiera saber cuánto tengo que pagar sin intermediarios, etcétera. Aquí voy a poner la información, delegada, para que puedan entender qué hacer y acudan a esta instancia tan importante. Muchas gracias. Ya para ir concluyendo en este sentido, sabemos que la reforma, si bien no es una reforma integral, es una reforma que busca ir cerrando pues alternativas de poder evadir. Vimos que ya hay parte en donde a las asociaciones civiles pues las obliga prácticamente a ser donatarias autorizadas, algunas pues a 4 ahí, específicamente 4 fracciones, y las lleva al título 2 si no son donatarias autorizadas. Hay una serie de cosas en las iniciativas que hay. ¿Te parece que hay algo que quisieras que el auditorio conozca, que ponga atención y que pueda tener y acudir a la Procuraduría en caso de tener alguna situación de estas? Sí, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Fíjate que efectivamente, como comentas, ya se venía a venir desde el año pasado con las reformas 2020, que mucho pues se convirtió en letra muerta y que ahorita se vuelve a hacer las reformas a algunos artículos, y ahorita pues se enfocaron un poquito más al tema de las donatarias autorizadas. Siempre hay medidas. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de las donatarias autorizadas que le ha tocado, ahorita le tocó ser parte protagónica en el tema de la reforma 2021, hemos visto que este último año sobre todo han venido con el tema de las multas a las donatarias autorizadas o con alguna situación de riesgo en el que puedan perder su registro. Es muy importante ahí, nosotros les dejamos la puerta abierta como Prodecon, justamente en los datos que aparecen en pantalla, porque hay muchos temas en donde la contribuyente ni siquiera se colocó en el error, es decir, inclusive el administrador de recaudación de
de aquí de Aguascalientes me contactó por algunos casos en donde me dijo, ¿sabes qué? En lugar de solicitarme la condonación, mejor sería más fácil que me soliciten la cancelación de la multa, porque pues ni siquiera se dio el supuesto hipotético, o sea, la contribuyente cumplió o no estaba obligada, como sea. Entonces, a veces hasta las mismas autoridades ven que hay áreas de oportunidad. Es muy importante que lo consulten, cualquier situación así, que lo consulten, ya sea con un asesor privado o que vayan con nosotros a Prodecon, que es totalmente gratuito nuestro servicio, pero que no se queden con ellos. Y siempre, de repente han venido tarde las contribuyentes, ya se les fue el plazo para impugnar, ya se les fue algún plazo importante, y ahí nos dejan poca maniobra para accionar, ¿no? Para hacer estrategias. Es muy importante que vengan a tiempo, que vengan pronto, y que al final de cuentas, digo, las reformas que nos han llegado de últimas fechas para acá, aquí en nuestro estado mexicano, pues son esas, como dices, el evitar el fraude a la ley, el evitar la elusión, el evitar que el contribuyente no pague. Es un tema también de cultura contributiva, entonces es muy importante que se informen y que estén muy pendientes de los cambios que llegaran a darse. Pues muchísimas gracias, Procuradora. Le agradecemos su tiempo para con este espacio, para con los que nos atienden puntualmente. Le agradecemos y bueno, estaremos más adelante respecto a las preguntas que nos hagan llegar. Muchas gracias. No, gracias a ti. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, pues como usted ya escuchó, esta facultad que tienen los ciudadanos mexicanos de autodeterminarse los impuestos es algo que no dije al principio y que tiene que ver con esto de la autodeterminación, que yo solo me determine los impuestos a los que estoy obligado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, de manera proporcional. ¿Qué significa esto? Pues que conforme yo incremento mis ingresos, incrementa también el monto por el que yo tengo que pagar. Es decir, incrementa la tasa es progresiva, va desde un 3 hasta un 35% como persona física, y si es usted socio o accionista de alguna empresa puede ir hasta el 45%. Este tema es un tema muy importante. Artículo 33 se modifica y tiene que ver con la determinación de las autoridades de los impuestos que usted tenga que pagar de acuerdo al giro al que usted se tenga como actividad. Entonces yo lo invito a seguirnos acompañando en este espacio. Nos veremos el próximo viernes, como es costumbre, a las 10 de la mañana, haciendo como siempre un balance empresarial. Buenos días. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.